compartiremos nuestro primer programa con una invitada de San José, Costa Rica, quien nos contará cómo eran esos amores a la antigua. Esto es Chorreando Historias. Sean bienvenidos a este nuevo espacio donde las historias no se cuentan, se chorrean. Hablaremos con personas que nos compartirán un poquito de lo vivido a través de sus años. Mi nombre es Luis Luna, estoy Chorreando Historias Podcast. Comenzamos. Hoy es nuestro primer episodio y quisimos invitar a una persona que al menos para mí tiene mucho que chorrear. Nuestra invitada de hoy es oriunda de San José. Si ustedes creen que conocen a alguien que habla un montón, esperen a escucharla a ella. Doña Sandra, bienvenido a nuestro primer programa de Chorreando Historias. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, Muchas gracias por la invitación que me dieron. Y yo soy oriunda de San José. De San José, muy bien. Tengo 71 años y me llamo Sandra Castro Porras. Muy bien, doña Sandra. Gracias por estar aquí una vez más a Muchas este primer episodio, ¿verdad? Y vamos a hacerlo bien interactivo el programa. Va a haber cafecito, va a haber ahí una comidita especial. Pero antes de entrar a esta comidita, vamos a ver un tema informativo ahí y ya empezaremos a chorrear historias. ¿Le parece? Claro que sí. Súper bien. Gracias. ¿Sabía usted que el chorreador de café es uno de los símbolos más representativos de la tradición costarricense? Este método de preparación, que utiliza una bolsa de tela conocida como manga, ha acompañado a las familias por generaciones. Más que una forma de hacer café, el chorreador representa un momento para compartir, conversar y reunir a la familia alrededor de la mesa. En Costa Rica, un café chorreado siempre ha sido la mejor excusa para escuchar una buena historia. Bueno, y ya estamos de vuelta. Doña Sandra, ¿le gustó el cafecito y las empanaditas que nos dio la tortillería? Delicioso está este café. Muy bien. Riquísimo, la empanada Súper bien. Así a mí me parece, el café es excelente, leyenda Riquísimo. es súper bueno. Riquísimo. Doña Sandra, vamos a iniciar este podcast hablando primeramente sobre su niñez y dónde usted se crió. Entonces tal vez puede comenzar como por ahí para guiarnos un poquito, ¿verdad? Bueno, yo me crié ahí en el puro centro de San José, en ese lugar llamado El Paso de la Vaca. Famoso. Famosísimo. Claro. Y donde yo vivía, pues eran unas casitas de adobe. Uh-huh. Entonces, el piso era de tierra. Ahí nos criamos, ahí fui muy feliz yo. Si usted me está diciendo que vivía por el Paso de la Vaca, quiere decir que usted vivía por la penitenciaría entonces. Por la Penny, sí. Y eso me imagino que eran historias de historias ahí en la penitenciaría. Sí, porque ahí se escapaban los presos. A veces iban a dar ahí, a donde vivíamos nosotros. Uh-huh. Lo único que nos separaba de nosotros era el río Torres. El río Torres. Ajá. Sí, que actualmente está ahí, que pasa como desapercibido. Ajá. Y ahí estaban los tanques que era donde la gente iba a lavar la ropa, donde mi mamá iba a lavar la ropa. ¿Y usted de chiquilla era inquieta, o tranquila? No, demasiado inquieta y traviesa. Imagínense que yo de año y medio, me le escapé a mi abuelita, de año y medio. Huepuñez. Y me fui caminando y en pura esquina, donde una pulpería que se llamaba El Rayo, antes de cruzar la calle. Yo me imagino que la pulpería ya no existe. No, ya no existe ahí. Sí. Iba a cruzar la calle y una señora me volvió a llevar a la casa que me conocía. ¿Usted se fue sola? Sola, sí, caminando, solita. ¿Sola de año y medio, más o del menos. Paso de la Vaca al mercado? De donde mami, en esa parte que había de la casa de mami, había que caminar a la salida a la calle. Ok. Como unos 200 metros, más o menos, 300. Y ahí yo me trajo una señora. Uh-huh. Regañaron a mi mamá, regañaron a mi abuelita y me escapé otra vez. Sí, pero ¿qué es eso? A los 2 años me escapé con una revista debajo del brazo y con un chiquito. Estamos hablando entonces que este es otro San José, el de ahora, ¿verdad? Sí, ahí sí crucé la calle con el huila. ¿A dónde? Al Mercado Borbón. Y de ahí me volvieron a traer porque como conocían a papi y a mami y sabían que yo era la hija de ellos, me volvieron a traer otra vez.
Y ya ahí sí, mami tuvo que ponerse, porque mami bajaba a los tanques a lavar ropa y dejaba a mi abuelita al cuidado mío. Yo me le escapaba. Ujú. Pero fue bonita la niñez porque yo vivía con mi mamá, mi papá y mi abuelita. Y mis hermanas fueron muy seguidas también. Ujú. ¿Ustedes cuántos son? Somos 3, somos 4, pero 3 que nacimos ahí, Ah, ok. ¿verdad? Su otra, digamos, su otro hermano, ¿dónde fue que nació? Mi hermano nació en Atillo. En Atillo, ok. Sí. Entonces, ustedes pasaron del Paso de la Vaca, pasaron a Atillo. Sí. ¿Y cómo fue ese transitar? Bueno, ahí cruzamos, llegó la ceniza en ese tiempo. Entonces, Lo del volcán Irazú. Sí, del volcán Ok. Irazú. Entonces, al llegar la ceniza se metía y nos ponían unos plásticos, pero el techo no aguantaba, entonces como que se estaba cayendo. Ujú. Entonces llegaron los del limbo, o no sé qué personas llegaron, que yo me acuerdo. Bueno, yo estaba pequeñita. Y una consultita. ¿Esa casa que ustedes tenían antes era de su papá o era propiamente de su mamá o de quién era esa casita? De mi abuelita se la regalaron. Ujú. Unas señoras donde mi abuelita trabajaba. Esas casas, antes de pasar al tema, digamos, de Atillo, ¿esas casas eran de cemento o cómo las No, fabricaban eran antes? de adobe. Adobe, sí se lo he dicho. La casa era como ver una en Alajuelita que hay celeste con blanco. Cuando dice de adobe es que es como de un barro. Sí, porque ellos le ponían bajarete. Ajá. Eso un material. amarra y entonces la casa queda dura. Lo chorrean con barro. Ajá. Y quedaba dura. Ajá. Y entonces el piso sí, la mitad era de tierra y la otra de madera. Qué bien. Entonces, Eso, sí. eso ya no existe. No, ya no existe y era muy feliz yo ahí. Sí, sí, porque yo, digamos, ahorita para mí que usted me está hablando de esta descripción de una casa, yo no me la imagino, digamos, ahorita. Sí, y papi la empapeló con periódico. ¿Para qué? Toda la casa la empapeló para pintarla con cal. No Entonces puede toda ser. la casa quedó blanca. Pintada con cal para Interesante reforzar. eso. Sí, para reforzar toda la casa. Pero yo hice mis travesuras ahí. Me imagino que sí, porque si me está contando que a los 2 años se escapaba Sí, al Borbón. yo hice travesuras en el sentido de que ahora antes los padres de uno eran muy estrictos y le pegaban a uno. Claro. Y le pegaban a uno, ya sea con la chancleta, con la faja, con la mano, con lo que tuvieran en la mano, le pegaban. Ujú. Entonces yo era muy contestona, no de malas palabras, pero era contestona. Y a mi mamá ya la tenía yo, pero bueno, ya Cansada. sí, entonces con cualquier cosita me pegaban. Sí, ¿y usted se llevaba más con su mamá o con su papá? Con los dos. Sí, aquella era otra época, yo me imagino. Sí, porque por más que me pegaban, yo los amaba. Ujú. No como ahora que hay, que Dios guarde que se toquen, porque ya es aquella cosa que necesitan psicólogo, que necesitan esto. No, antes a mí me pegaron mucho. Ujú. Y mi papá era un tesoro para mí. Y mi mamá es mi tesoro también. ¿Su mamá está viva Mi actualmente? mamá está viva. ¿Y su papá? Mi papá murió a los 84 años, 84. trabajando. Trabajando. Era un hombre fuerte, me imagino. Sí, claro. Los Súper bien. dientes. Ahora, volviendo un poquito a lo que nos contó sobre que se pasaron a Atillo, cómo fue ese, digamos, pasarse del centro de San José. Yo me imagino que Atillo no era Atillo en sí, era un lote. No, era Atillo, estaba Atillo 4, no estaba Atillo 5 ni Atillo 1 y 2 en ese tiempo. Ujú. Cuando llegaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa, mami, una casa en Atillo. Ok. Pero primero teníamos que pasar por una galera. O sea, nos metieron en una galera. O sea, como 3 meses. ustedes no llegaron directamente a la No, casa, ustedes llegaron no. como
como una estancia. Una galera. Una que galera. le llamaban. Una galera que era como un galerón, digamos. Sí, zinc. es que le llamaban galera porque ahí era donde guardaban todo lo que son palas, picos, todo lo de los trabajadores. Ujú. Entonces desocuparon todo eso y nos metieron a nosotros. Ah, qué interesante. Pero la galera era grande y había una señora que venía con nosotros también. Entonces la mitad de la galera se la dieron a la señora y la mitad a mi papá y a mi mamá, con nosotros 3. Y mami nos bañaba. Le dieron eso porque tenía el servicio y el baño. Y como iba mami con chiquitos, entonces, ¿verdad? Por cualquier cosa. La otra mitad tenía también baño, pero esa tenía pila afuera. Estaba más armada, Sí, digamos. Mami lavaba los trastes en el baño. Ay, qué. Y ahí duramos 3 meses. Bueno, doña Sandra, y antes de que me cuente lo de Atillo, quiero recordarles que si quiere tomarse un rico cafecito, Café Leyenda es su café. Cuéntenos un poquito ya de eso. Me imagino que ya estaba en Atillo, ¿verdad? De 9 años llegué yo ahí. Tenía 9 años y ya la escuela y todo eso, pero como yo era tan traviesa, yo seguía haciendo mis tortas ahí en Atillo. Entonces, Era usted traviesa entonces. sí, era muy traviesa, demasiado. 9, 10 años. Pero como qué cosas hacía, digamos, que se considera Bueno. traviesa. Mi papá fumaba. Y fumaba de todo. Camello, del tatico, de todo fumaba. Y entonces yo empecé a juntar las chingas y las eché en una bolsita. Porque yo quería fumar. Usted quería la sensación. Sí, tenía como 10 años yo. Y bueno, mi papá me preguntaba por qué yo estaba alzando chingas por todo lado. Y como mi papá dejaba las chingas como hacia la mitad. Y entonces yo le decía que era para un viejito que le gustaba fumar y no tenía para comprar. Pero eran para mí, porque yo me escondía y me fumaba. Me quedaba aquí en el labio toda la basura de los ticos, porque no tenía filtro. Entonces todo me quedaba y me sentía mareada, salía mareada de los lados donde me lo fumaba, y porque fumaba de él y de todos. ¿Y dónde ticos. fumaba usted? En los rincones, me iba para el patio. Calladamente, sí. Sí. Y entonces, pero cuando a mí me agarraron fumando, fue cuando me metí al baño con todos los cigarros. ¿Y quién agarró? Mi abuelita era la que ellos como sospechaban. Mi abuelita sospechaba que yo fumaba. Y entonces en el baño yo oí que ella dijo, qué raro, me huele a cigarro. Y mami le contestó que sí, que ella también. Entonces, yo oí eso, yo me puse pálida, me puse todos colores y agarré los cigarros y todo lo eché en la taza del servicio y jalé la cadena. Borrando la evidencia. Borrando la evidencia, Claro. pero de la boca no la borré. Y entonces cuando salí, mi mamá me dijo, yo vi que mi abuelita me agarró de las manos. Y yo vi que mi mamá tenía las manos hacia atrás. Ya ellos sabían que yo estaba fumando. Ya se lo sospechaban. Sí, ya lo sospechaban. Y mi mamá me dice, écheme viento aquí en la cara. Y yo le eché viento y cigarro por todo lado. Y bueno, la cosa es que en ese momento fue así rápido. Mi mamá los chiles tenía en la mano y me los embarró en la cara. En la cara. Ay. Me los embarró y yo quedé como una loquita gritando por todos lados. Yo gritaba, yo iba al patio, pegaba gritos porque me estaba enchilando toda. Si no era cepol, era chile. Sí, y quedé como un monstruo, con la cara así. Hinchada. Hinchada, porque ni mi mamá ni mi abuelita se movieron para nada. Yo tuve que echarme agua. Una viejita que vivía al lado atrás me decía, mami, porque yo los gritos míos, póngase las hojitas del chile en la cara, póngase las hojitas. Yo agarraba la mata, así me la ponía. Pero así me mandaron a la escuela, No con la puede cara ser. hinchada.
Qué tremendo. Y dígame una cosa, usted, bueno, ya nos dijo que era traviesa, ¿verdad? Ya veo que bastante traviesa. Doña Sandra, antes de seguir chorreando más historias, vamos a pasar una información de interés con nuestros oyentes y ya venimos, ¿está bien? El origen del nombre El Paso de la Vaca, sector emblemático de San José, se remonta a una particular anécdota navideña. Según relatan los vecinos de la época, un habitante de la zona colocó el pesebre tradicional y al percatarse de que la figura del burrito estaba rota, puso una vaca en su lugar. Este hecho llamó la atención del vecindario y acabó por rebautizar a la comunidad, donde le damos origen a este particular nombre de El Paso de la Vaca. Ahora sí, doña Sandra, a lo que vinimos. Cuéntenos, si usted era enamorada, cómo era usted en su adolescencia. Cuéntenos qué travesuras hizo de joven. Bueno, travesuras hice muchas. Incansable, se cansa. Sí, porque a la edad de 10 años mi papá tenía los ramos en San José. Ponían ramos en la avenida central. Su papá era vendedor, ¿sí era? Él ponía su tramo en diciembre, solo diciembre. Entonces yo le iba a ayudar. Pero como yo a la edad de 10 años era ya como muy madura en el sentido de mi cuerpo, muy madura, tal vez de mente no era inmadura, porque las travesuras que hice yo fueron fatales. Entonces yo me iba con mi papá y yo le compraba a todo mundo que pasaba, le compraba cosas, comida, le compraba chucherías. Pero ¿cómo se tenía la platita? Porque papi tenía una caja donde le echaba la plata y supuestamente yo la cuidaba. Usted era la cajera. Sí, y yo cogía y denme esto y denle a aquel muchacho, denle ese fresco y aquel muchacho a los de a la par. Sí, entonces yo me comía la plata. Usted se la gastaba. Mientras que en la casa no había nada que comer. Usted le gastaba la plata a su papá en silencio. Sí, yo me comía la plata y yo era tan madura que yo no pensaba en que mami y mis hermanas estaban esperando que papi llevara algo. Claro. Y yo me comía la plata. Usted invitaba a todo el mundo. Y yo invitaba a todo el mundo, hasta que una vez un señor, después como de 2 años, un señor llegó y le dijo a mi papá, Don Talí, se llamaba mi papá, Don Talí, ¿usted sabe quién está quitando la plata a usted? Sí, ¿usted sabe quién lo está quebrando? Le dijo. Sí, su hija. Como yo tenía 11 años en ese tiempo cuando le dijo eso. Y papi me mandó de colilla para la casa. Me despidió. ¿Y le pegó? En ese momento no me pegó, pero papi se hinchichó de una forma que fui a dar a la casa. Me mandaron para la casa. Y yo lloraba y lloraba y lloraba porque a mí me gustaba un muchacho. Ya a esa edad de 11 años. Porque a mí me gustaban los hombres maduros. No puede ser. Sí. Entonces ese muchacho a mí me gustaba. Y entonces yo lloraba en la casa, qué bueno, porque papi ya no me dejaba ir a los ramos. Y el muchacho que, digamos, él se manejaba. Ese muchacho podía tener unos 25 años. 25 años. Sí, y yo tenía 11. Ajá. Pero yo era alta. Claro. Y entonces, alta y formada. Formadita. Sí, formada. Entonces, era muy enamorada. Por eso, claro. Demasiado enamorada. Entonces, así pasó que 1 año, 2 años y papi ya no me llevaba. Entonces papi tenía una venta de ropa. Pero la ropa la metía en la casa. Él la metía en la casa. Eran montones de ropa nueva que le compraba unos polacos. Porque en ese entonces eran polacos. Y tenía suetas, cortes nuevos, todo nuevo. Y lo tenía en la sala. Pero como yo era tan traviesa, y hicieron una fiesta en una casa, y no me invitaron porque yo no tenía regalo ni nada. Pero yo quería comer queque. Yo quería comer queque. Esa era la ilusión suya, comer queque. Sí, entonces me fui a la ropa de mi papá
y metí la mano y saqué un corte, porque la señora era costurera, la mamá de la muchacha, y le llevé el corte. Cuando iba para la escuela lo metí bien en el bulto y me dieron un pedazo de queque. Y yo era feliz. ¿Usted cambió ropa por queque? Por queque. Después había una pulpería y yo a la señora le dije que yo quería una caja de Corbis. En ese entonces los Corbis eran unos chicles pequeñitos que venían envueltos en un plástico. Y yo quería una caja. Y la señora me la dio porque yo le di una blusa que fui a sacar de la ropa. Usted ya tenía, y usted encontró una guaca para canjear. Ahí encontré yo tesoro. Tesoro tenía ahí. Entonces llego con la caja de Corbis a la casa, pero como mi mamá... bueno, yo llegué con la caja de Corbis y después la señora me dio 10 pedazos de tamal asado, que costaban 10 centavos cada uno. Pero yo quería ese tamal llevarlo a la casa. Entonces fui a sacar otra blusa. Y se la di a la señora y ellas me lo recibían. Claro. Y mami ya se puso raro, mami. Dice mami, pero ¿quién está dando? ¿Quién le dio esa caja de Corbis? Empezó a sospechar ya. Sí, mami, es que yo me la saqué en una rifa en la escuela. Con la maestra de religión. Hizo una rifa y yo me la saqué. Tonta yo porque mi mamá era muy... Muy amiga de la maestra. No, era muy... Ella no se engañaba, mami. Claro. Y fue a preguntar. A la maestra. Sí. Y llegó a la casa mami diciendo que no habían hecho rifas y le dijo a papi que yo había aparecido con tamal y los Corbis y entonces vino mi papá, hizo un alboroto, iba a ir a quebrarle todos los vidrios a la señora porque yo confesé Claro. que la señora me los había regalado, pero no dije que por ropa, sino que ella me los había regalado. A usted nadie tiene que darle nada. ¿Cómo se le ocurre esa vieja tal por cual y que esto y que el otro? Y fue que lo detuvieron, porque papi iba con un palo a quebrarle los Iba a desarmar todo. Sí, papi iba a ir a desarmar todo. Y se enchichó tanto. A mí me dieron una tunda. Mi papá me pegó. Sí, y pegaba duro. Duro con la mano, nada más me pegaba. ¡Pah! Y me mandaba a la pared. Sí. Y después iba a la pared y me daba y me devolvía otra vez. Y así. Fue algo fatal. Sí, ok, doña Sandra, vamos a tomarnos un sorbito de cafecito leyenda. Qué rico, ¿verdad? Riquísimo está este café. Sí, a mí me agrada un montón. Está muy rico y es muy tico. 100% tico. Está muy rico. Doña Sandra, vamos a hablar de un tema que me parece que es muy bonito, que es el tema de si usted era enamorado o no. Vamos a ver. ¿Era usted enamorada? Y cuénteme si se enamoró de alguien especial o cómo era el amor en aquel tiempo. Bueno, yo, primero que no me dejaban tener novios, pero a los 13 años yo era fanática de Julio Alemán. Julio Alemán me encantaba ese artista. ¿Él era que un actor o un actor? Un actor. Sí, y papi como nos llevaba a ver películas al Center City, cuando existía en ese tiempo el Center City, papi nos llevaba ahí todos los días casi. Solo los miércoles no, porque era para personas de 21 años. Entonces se llevaba a mami. Pero como no había televisión en la casa, éramos muy pobres, todavía viviendo ahí en Atillo, éramos muy pobres, no teníamos nada. Entonces, papi nos llevaba al cine. Pero, yo era tan enamorada que mami estaba en el piso oyendo canciones. En el piso, así en un tocadisco. Nos sentábamos en unos almohadones. Y mami, no sé, se paró a la ventana y abrió la ventana y había un hombre, pero parecido a Julio Alemán. Alto, bueno. Guapo, era guapo. Mami me dijo, Sandrita, venga, vea. Hay un hombre ahí parecido a Julio Alemán enfrente. Era familia de todos los de enfrente. Y yo me asomé y yo quedé enamorada. Era espectacular ese hombre. Sí. Pero ese hombre como que yo salía, como que él me puso la vista sobre mí. Pero una pregunta, ¿qué edad tenía él? Como 30 años, 30, ¿Y usted 35. con 11? No, yo tenía 13 años. Pero era muy hermosota.
Claro, sí, sí. Entonces, cuando yo me enamoré y entonces yo salí a la puerta, me sentaba en las gradas porque no estaba cerrado. Y él me veía, me cerraba un ojo y yo estaba enamorada. Él también era medio bandido, ¿verdad? Porque usted Sí, era una chiquilla. él a veces se ponía a arreglar un carro ahí y él se quedaba viendo para la casa y todo. Entonces, un día me mandó papi a la pulpería a comprar unas naranjas como a las 6 de la tarde. Y él me siguió. Y ya salgo de la pulpería y me dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? No sé qué. Y yo estaba derretida. Claro. Y le digo yo, bueno, yo me llamo Sandra. ¿Y usted? Yo soy Javier. Javier. Sí. Y entonces me dice, pero usted es muy bonita y bueno, todas las cosas. O sea, le echó el cuento ahí. Sí. Yo que estoy hablando y se me pasó el tiempo. Que mi papá me mandó a comprar unas naranjas. Es cierto. Se me pasó el tiempo cuando oigo los gritos de mi papá. ¡Sandrita! Yo sentí que todo el cuerpo se me iba. Fue algo fatal. Le bajó la presión. Sí, todo. Y me vine. Y había unos muchachos sentados en unos pollitos que habían antes y todo. Y papi me traía a manazo limpio. A manazo. Para la casa. Entonces, a manazo limpio la traía su papito. A manazo limpio y entró a la casa y mi mamá estaba pintando una puerta con barniz. Hizo así, se quedó así, el chorrete barniz cayó así y ahí se quedó para toda la vida porque eso fue, siempre nos acordábamos de ese chorrete porque mami nunca hizo nada, chorrete quedó. El chorrete quedó como Barniz, señal de... Como señal de lo que me pasó. De lo que le pasó. Pero como yo estaba enamorada, pero eso sí voy a decir, ¿verdad? Yo nunca me vi con él en ninguna parte que no fuera Tillo. Ah, bueno. Por las Alamedas, sí iba a hacer un mandado, me seguía. O sea, sí. ustedes, digamos, sí se besaron. Sí, es que un día veníamos bajando por la Alameda, ¿verdad? Y él me agarró y me dio un beso en la frente. Ese fue su primer beso, digamos. Ese fue mi primer beso y yo sentí que me iba a morir. Es inolvidable. Inolvidable. Yo llegué a la casa como en una nube. Y yo cuando me acosté a dormir, yo soñaba con ese beso. Qué barbaridad, yo me soñaba con ese beso. Con un besito en la frente. Sí. Y después yo estaba contenta y feliz. Claro. Y después yo salía, a todo lado que salía, él me seguía. Pero a la misma vez me acusaban. Pero, digamos, tengo una pregunta. Digamos, hablando de besos, ¿cómo fue el primer beso? En la boca. En la boca, el primer beso fue por la... fue arriba donde es ahora ese Viasa. Eso es en Atillo. Sí. Uh-huh. Ahí había una cantina que se llamaba El Oriente. Uh-huh. Entonces por ahí vivía una señora, una muchacha que mami me mandó a que me enseñaran costura, pero yo no iba. Porque Javier me seguía. Usted se escapaba. Sí, y yo me quedaba por ahí, por el puro frente de esa licorería. Y ahí el primer beso ahí fue, él me agarró y me besó. ¿Y qué tal? Como 5 besos. Como loca. Casi me muero yo. Y la señora me vio. Entonces la señora, cuando ya yo me fui, porque él cogía por un lado y yo por otro lado, uh-huh. Llegué a la casa y la señora llegó a la casa a decirle a mami que yo no había ido, que yo me estaba viendo con un señor, le dijo, con un muchacho señor, ¿verdad? Ya maduro. ¿Y ya sabían quién? Y Javier sale a la puerta, el brutito salió a la puerta y ella volvió a ver, dice, es ese. Con ese estaba ella besándose. Se lo echó al agua. Sí, y mami me dio una leñateada, que usted no tiene idea. Y cuando llegó su papá, me dejó, pero en el piso. No, mami no le contó a papi, porque si no papi me mataba. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, me dejaron como 3 meses metida en la casa mami, y papi me mandaba a hacer mandado, y mami decía, no, ella no la mande. No, ella no la mande. Papi preguntaba y dice, no, es que ella es muy desobediente y que esto, y no la voy a mandar.
Y así pasaron 3 meses, pero como yo me asomaba a la ventana y lo veía con solo eso, yo me sentía, Se alimentaba de me alimentaba. ese amor. Y un día venía de la escuela yo, era de la escuela, sí, yo tenía 14 años, sí, porque yo salí muy vieja de la escuela, como de 13 años, sí, la misma edad. Y yo lo vi a él en un carro. Entonces yo me vine despacito y lo voy viendo que estaba con una señora, dándose besos. No puede ser. Yo sentía ahí que me desmayaba, El que corazón. bueno, fue algo fatal. Cuando yo llegué a la casa, yo no podía llorar, tenía un turuzón, pero no podía llorar porque mami iba a decir, pero ¿por qué usted está llorando? ¿Por qué Claro. usted va a llorar? Se iba a echar el agua. Sí, entonces yo dije que me dolía el estómago. Uy, me revolcaba y yo pegaba gritos y lloraba porque lo había visto, Claro. ¿verdad? Pero él seguía siguiéndome y molestándome y todo eso. Pero nos veíamos en todas... bueno, un día fui a una pulpería donde el señor era don Toño, el esposo Marlene. Era el dueño de esa pulpería. Y la esposa y todo, y yo iba a esa pulpería esquinera a la vuelta de la casa de mami. Y yo vine y agarré un teléfono que había y empecé a hablar porque yo sabía que él venía detrás mío, pues yo le daba celos. Usted como que lo calculaba. Sí, yo sabía que él venía detrás mío, Usted yo lo tenía sabía. medido. Entonces yo me puse a hacer que hablaba. Y puse el teléfono y salí porque tenía 2 puertas, una para entrar y otra para salir. Y cuando yo salí, yo vi que él venía caminando rápido y me agarró de la cola de caballo, que mami me hacía una cola de caballo, ¿verdad? Y me agarró y me hizo así para todos lados. Y dijo que con quién estaba hablando yo. Entonces yo me volteé y le hago ras. Se lo acomodó. Le reventé el oído. Y yo corrí y me metí a una casa. Pero me metí a la casa del león, del tigre, porque ahí la señora me vio que yo venía corriendo porque él me había jalado la cola, yo la cola estaba llorando yo, y la señora llamó a mi hermana. Y se vino y le contaron todo a mi mamá. Y usted sabe, yo llegué toda mechuda y todo. Usted se está siguiendo viendo con ese hombre, y esto y el otro, y me dio. Me volvió a dar. Al día siguiente lo vi con esto tapado porque había ido al hospital porque le Por había el golpe reventado el suyo. oído, sí. Y entonces, vea usted, ya íbamos con... Ya iba feo esta relación. Comenzó mal, digamos, por la edad. Sí. Y aquí... Y también Pero estaba enamorada yo. Claro. Yo estaba enamorada. Y él me decía cosas bonitas. Fue solamente esa vez y ya. Y entonces, y así pasa, así fue, tenía que 14 años, 15 años, y todavía él andaba detrás mío. Y él, digamos, él le proponía otras cosas, digamos. Sí, una vez me propuso irme para Nicaragua con él. Y yo le dije que no. Pero es que a usted le pegan mucho en esa casa, porque usted no se va conmigo para Nicaragua. Yo tengo a mi familia allá. ¿Cuál familia? No tenía la familia allá. Eran puras mentiras. Sí. Un día me dijo que me montara el carro. Por eso le digo que yo era... La edad mía era menor, pero mi mente estaba en otras cosas. Yo decía, si yo me monto al carro de él, me voy a jalar una torta. Y, qué bueno. Y una pregunta, ¿y al final cómo terminó este asunto del noviazgo? Bueno, el noviazgo. Bueno, más bien de este primer amor. Porque como me dejaban encerrada, entonces un día me dejaron otra vez encerrada como 4 meses. Y no me dejaban salir a ninguna parte. A nada. Solo que iba a la escuela y venía y con mi hermana y ya. O sea, no podía.
porque un día salí con mi hermano pequeñito y me agarró, como yo no le ponía atención, entonces él me agarró el brazo y yo boté los bistecs en caño que traía. Y así los junté, así Solo los tortas. llevé a la casa. Solo tortas. Así los llevé a la casa, envueltos cuando los junté el caño. Ujú. Pero, sabes que salí, ya que ya me soltaron, me fui a meter a la casa de una prima de él. Y me dice, Sandra, tengo algo que decirle a usted. Una mala noticia. Porque todos sabían que él andaba enamorándome a mí. Ujú. Me dice, Javier se casó. Wow. Eso para mí fue Un golpe fatal. fatal, 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 fatal. Y hasta ahí se terminó. ¿Por qué? Porque yo, por eso le digo que a pesar de la edad que yo tenía en ese tiempo, cuando él se me acercó, que me dijo que se había casado porque ella le iban a regalar Ujú. y que le habían regalado una chiquita y que la chiquita se parecía a mí. No puede ser. Y ahí fue donde yo le dije, no señor, ya usted es harina de otro costal y nunca más en la vida usted me vuelva a hablar. ¿Usted con qué edad? ¿Con 14? Sí, tenía como 14 años. 14. Sí, 14, 15 años. Qué interesante, ¿verdad? Este amor tan juvenil y tan, Sí, digamos, y por la edad, ¿verdad? Que sí. era como muy... Y a pesar de eso, mi papá me seguía, él me seguía y un día papi nos esperaba en el cine Roxy para ver una película y iba con mi hermana y él nos siguió y se montó al bus. Estaba como obsesionado por Sí, usted. él estaba seccionado con el bus. Y el bus tenía que parar ahí en la pura esquina donde estaba el cine Roxy. Y papi estaba afuera esperándonos. Pero como iba con Javier, yo le dije a mi hermana que nos bajáramos abajo. Y papi vio que iba Javier. Y aquello fue fatal. Fatal. Papi se devolvió, no nos llevó al cine. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya casi venimos con esa partecita a ver qué pasó con Javier. Y los dejamos con esta información para que ustedes se nutran. En los años 60 en Costa Rica, enamorar a alguien era diferente a lo que vivimos hoy en día. Se daban las serenatas, se daban las cartas escritas a mano y también las visitas a la casa de la novia, porque todo eso era parte del cortejo. Los padres solían acompañar de cerca el noviazgo y salir juntos también requería permiso. Eran tiempos donde el respeto, la paciencia y los pequeños detalles eran la mejor forma de demostrar el amor. Doña Sandra, y antes de seguir con la siguiente parte, vamos a chorrear un cafecito. Cafecito leyenda, el café de los ticos, ¿verdad? Estamos de vuelta otra vez con Chorreando Historias con Doña Sandra. Doña Sandra, ¿qué son esas historias tan bandidas? Cuéntenos, no nos deje con la duda qué pasó con Javier. Bueno, Javier, cuando pasó lo que pasó, de que lo vi que se casó y eso, y que ya yo no quería nada, él siguió molestándome. Me molestaba por todo lado. Acosándola era. Acosándome, sí. Y a mí me metieron a estudiar en el Politécnico, Ok. a la edad de 16 años. Me metieron a estudiar ahí y yo estudiaba ahí cuando en eso, bueno, pasó los meses cuando yo no volví a ver. Y pasaron los meses y oigo una voz, pero la voz de Javier. Digo, yo no puede ser. Usted yo estaba emocionada. Estaba en un aula y yo estaba a la par de la secretaría. Y entonces yo oí eso y me salí y lo voy viendo. Como loca. Sí, y él me dice, ¿y qué está haciendo aquí usted? Y digo, es que yo estudio aquí. Él iba con máquinas de escribir a vender, que él vendía máquinas de escribir ahí. Y nos quedamos hablando y que él no quería a la esposa, que él solo a mí me amaba, que él esto, bueno, un montón de cosas. Y yo le dije que no, porque ya él era casado y que ya yo no podía andar con él. A pesar de que andábamos por todas las alamedas, ¿verdad? Ahí besándonos y todo. ¿Y usted seguía enamorada?
Sí, yo estaba enamorada de él, pero como le digo, a mi edad era inmadura a la misma vez, porque yo sabía que yo ya no podía tener nada con él, nada, no me iba a casar con él ni nada, yo estaba jovencita y todo eso. Y al final que... yo me emocioné, pero pasaron él siempre llegaba a la casa y a la casa de enfrente, ¿verdad? Del papá y todo eso. Bueno, y que yo no les había contado a ustedes que mi papá sacó un machete, que iba a matarlo. Lo encaró. Cuando me agarró con la nariz, que me mandó a naranjas, pero bueno. Y ahí todo el mundo decía que papi sacaba un machete, que nadie se podía arrimar ahí. Porque llegó un admirador mío, de tantos admiradores que yo tenía, llegó uno buscándome. Entonces le dijeron que no, que ahí no fuera porque el señor sacaba un machete y mataba a cualquiera. Era bravo. Que era bravo. Entonces pasaron los años y yo me metí a trabajar y todo eso, y conocí a Guillermo y él seguía molestándome. Cuando ya yo me iba a casar, él siguió molestándome. Él siguió dijo que yo no me podía casar. Sí. Ya me faltaban que un mes para casarme y él se dio cuenta y dijo que no, que yo no me podía casar porque él me amaba y yo lo amaba a él. Y yo le dije que no, que yo ya no lo quería. Que yo lo único que quería era a mi novio. Y dígame una cosa, todas estas experiencias esta experiencia del primer amor, que yo veo que fue muy bonito, a pesar de que tiene sus cosas, ¿verdad? Sí, a pesar de es bonito como recordarlo. ¿Qué le queda a usted en su corazón? Yo siempre lo recuerdo, pero como un recuerdo que está ahí, no con amor ni nada, sino un recuerdo de mi infancia, de ese amor que es bonito, porque se siente uno en esos tiempos. No había todo eso de que, el patronato y que vamos a mandarlo aquí y que vamos a quitarle. No, porque no había nada de eso. Que era prohibido porque la mayoría de personas se casaban jovencitas, de 15 años, de 14. Entonces, pero sí había, en mi casa sí había un tabú de eso. Nunca se podía hablar de que yo tuviera novio ni nada. Pero sí, para mí fue muy bonito. Para mí al principio fue bonito cuando él andaba detrás mío y todo eso, pero ya después sí sufrí. Sufrí bastante. O sea, se puede decir que usted lo recuerda con mucho amor, con mucho cariño, algo así. Sí, yo recuerdo mis cosas, que cuando él, siempre lo he recordado, siempre. Yo lo llevo ahí. Pero todo eso se terminó cuando él se casó. Okay. Ya yo empecé como allá a que se me fuera saliendo eso, y como a los 3 años conocí que es mi esposo. A su esposo. Muy bien. Doña Sandra, se nos acabó el tiempo. Agradecerle por haber compartido este momento con nosotros. Me gustaría verla en otro más adelante, ¿verdad? Donde nos comparta la segunda parte, saber qué pasó, digamos, con su esposo, ¿verdad? Entonces, agradecerle el que esté aquí. Bueno, muchas gracias a usted y a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, esperamos volver otra vez en algún momento. Muchas gracias. Me imagino que así será. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast. Esperamos que sigan compartiendo con nosotros más episodios para tomarnos un café y escuchar esas historias que nos hacen recordar nuestro pasado, vivir nuestro presente y alimentar nuestro futuro. Agradecimiento a nuestro equipo de producción, a David y a Marina y a su servidor Luis Luna. Estamos para servirles. Eso es Chorreando Historias. Que estén muy bien. Pura vida.